traté durante el breve tiempo que me dijeron que tenía que estar delante, y para mí, no digo que fue complicado, pero fue una situación que el Señor en la mañana arregló conmigo, como a las 6 de la mañana. Tenía algo preparado y algo que el Señor después dijo que no era lo que tenía que hacer. Y así que le doy gracias a Él porque Él va a dirigir lo que vamos a aprender en esta mañana, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer es considerar algunos temas de relevancia para nuestra vida en el ámbito personal y también obviamente en el ámbito grupal, vale decir, como iglesia local. Así que el Señor va a hablar a nuestras vidas, como ya habló conmigo, como le dije en la mañana. Antes que eso, vamos a ir, si alguien me puede ayudar leyendo el libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, entonces, capítulo 1. ¿Alguien lo encontró o no lo leo? Por favor. Versículo 6. Santiago 1:6. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué es lo que estaba pidiendo este hombre? Algo que tiene y que debe de venir de parte de Dios. ¿Qué es lo que es? Fe. Sabiduría. No conocimiento. Entonces, a través de esto vamos a aprender que para que Dios nos pueda guiar, debemos de pedirle a Él sabiduría. Y a través de la sabiduría, Dios nos va a ir ayudando en nuestro diario vivir. El hermano Jaime leyó el Salmo. Gracias. Nosotros vamos a leer el Salmo, el que yo creo que la gran mayoría lo ha escuchado y lo vamos a aprender en esta mañana, que es el Salmo 23. 6 versículos. Y de una manera, breve, vamos a ir apropiándonos de las bendiciones que están ahí en ese salmo de solamente 6 versículos, pero que tiene un contenido mucho más amplio, que inclusive cada palabra, cada versículo lo podríamos leer y estar aprendiéndolo durante un año o mucho más tiempo, pero lo vamos a leer solamente, lo vamos a ver desde el punto de vista analítico, breve solamente. Salmo 23 dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude en este momento. Amante Dios y Padre Santo Celestial, inclinamos nuestro rostro ante usted para darle honra y gloria a su santo nombre, y en esta mañana, Señor, al abrir su palabra, oramos, Señor, pidiendo la sabiduría que proviene de usted, de lo alto, Señor, para que a través de su palabra, Señor, podamos ser bendecidos y también ser enseñados, Señor, por medio de su Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor, y gracias, Señor, por el privilegio de poder abrir su palabra y poder, Señor, entenderla, Señor, por la obra de su Espíritu Santo en nuestra vida. Rogamos su ayuda y su dirección, entonces, y lo hacemos todo humildemente, en el nombre precioso y maravilloso de su Hijo, de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Como dijimos, es un breve análisis en el que vamos a
ser, pero creo que estoy seguro que el Señor nos va a impactar con su palabra. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué significará para uno en el ámbito personal? Dice Jehová es mi pastor. ¿Qué significa para usted? Que nos guarda, nos guía. Que nos guarda, nos guía. ¿Qué más podría ser? Protector, ¿cierto? Pero hay algo importante que debemos de considerar. Miren la palabra, vamos a hacer un poco de análisis en lo que es el ámbito de la enseñanza del lenguaje. Hay una palabra que ustedes deben de considerar, dice mi. ¿Qué es lo que es mi en ese contexto, en la frase? Exactamente. No es el de él, o es del de ella, o es del de allá, es mi, es mío. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros nos apropiemos de Él. Dice Jehová es mi pastor. No es el pastor de aquella, puede ser, ¿cierto? Pero lo primero que debemos de pensar e identificarnos con mí, es decir, el mí, el yo, el de pertenencia. Y eso es lo que el Señor quiere que sea de cada uno. Por eso les podemos leer, hay algunos que lo han aprendido de memoria, y en más de alguna ocasión, ¿no es cierto?, en que hay un tiempo en que se va a dejar a alguien, ¿no es cierto?, un lugar, se lee este versículo y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pero primero tenemos que sentir eso, la pertenencia, el mío, el que sea mío. Eso significa que debe haber y debe tener una relación íntima y estrecha. De esa manera, no tan solo en el ámbito como rebaño, considerándolo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del pastor, sino como algo individual, personal. Debe ser mío, para poder de esa manera contribuir, ¿no es cierto?, a todo lo que en este sentido es el rebaño. Por lo tanto, debe haber una relación personal, íntima. ¿Y de qué manera se puede tener esa relación íntima y personal con el Señor? ¿Cierto? Alimentación, por medio de la palabra, y también el orar para que el Señor nos ayude. Creo que eso es importante en nuestra vida. Otro dice, nada me faltará. ¿Qué puede ser eso de nada me faltará? Nada. ¿Qué es lo que significa nada me faltará? Que lo tiene todo. Que lo tenemos todo. ¿Se fijan? Lo tenemos todo. Él es la fuente inagotable absolutamente de todo. Del cuidado, de la protección, de la provisión, de absolutamente de todo. Dice, Jehová es mi pastor, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vuelvo a reiterar, un principio en el cual el Señor nos ayude. Hay algo que también dice, en lugares de dedicados pastos, me hará descansar, ¿cierto? Entonces, Él nos ayuda en nuestras necesidades. Él debe y tiene que ser parte importante en nuestra vida. Hay algo que también es bueno que nosotros podamos pensar. Dice que me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Hay algo que también creo que importante es en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuáles serán esos delicados pastos que el Señor nos insta que podamos estar ahí? Cuando uno va, o por lo menos nosotros, muchas veces vamos a Chiloé, la oveja no come cualquier pasto. Si ve un pasto de 20 o 30 centímetros de largo, ¿qué es lo que hace? No se lo come. ¿Sabe cuál va a buscar? El pasto tierno, el más pequeñito. Y de esa manera ella busca y se alimenta. Acá nosotros tenemos que buscar pastos tiernos. ¿Y de qué manera podemos buscar pastos tiernos en las cosas del Señor? Leyéndolo, si es posible, ¿no es cierto?, en la mañana
para que de esa manera el Señor nos pueda nutrir durante todo el día y podamos estar en todas las instancias, en todas las decisiones que nosotros podamos tomar diariamente. Él debe alimentarnos, y la forma de alimentarnos es a través de su palabra. Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida, ¿cierto? Él también dice que es el agua, Él es la luz, Él es todo. Bueno, el Señor también de esa manera nos ayuda a que nosotros podamos estar alimentados. Pero esta forma de alimentarnos debe y tiene que ser con alegría, con gozo, en forma abundante, y también dice que Él nos da vida y vida en abundancia. Y sabemos que Él es el único que nos puede ayudar en este sentido. Dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué significa el estar junto a aguas de reposo? Para cada uno de nosotros. Piénsalo por un instante, por favor. Intimidad. ¿Qué más podría ser? Dice: junto a aguas de reposo. ¿Qué significa un agua que esté en reposo? Un agua tranquila, ¿no es cierto? Y dice que nos da de reposo y nos pastoreará. Siempre debemos de pensar en que debe y tiene que haber una tranquilidad, debe y tiene que haber un descanso, un relajo. De esa forma nos va a permitir que haya una alimentación que nos nutra bien. Hay mamás que dicen que cuando están muy complicadas y le van a dar de alimentación al bebé, como que se transmite eso de que cuando la mamá está inquieta, todo, ¿no es cierto?, a través de la leche materna se le da y se le traspasa, ¿no es cierto?, se le transmite a los hijos. ¿Es así o no es así? Bueno, acá dice, ¿no se fijan? Dice que junto a aguas de reposo me pastoreará. Una forma en la cual Dios quiere que nosotros pensemos. La palabra pastorear, ¿a qué le viene a usted en su mente? ¿Qué significa pastorear? El Señor me pastoreará. Le guiará. ¿Se fijan? Pero aparte de guiarle también, el pastor tiene una obligación, ¿no es cierto?, con las ovejas. Sabemos todo lo que es el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Cómo es el pastor. El pastor cuida de las ovejas, el pastor, Él es la puerta, Él es el que alimenta, Él es el que guía, Él es el que nos ayuda. ¿Se fijan? Ese es el pastor que nosotros debemos de conocer y debemos de apropiarnos de Él. ¿Ya? Algo más también. Dice, confortará, versículo 3 dice, la parte inicial, confortará mi alma. ¿Qué significa que el Señor le conforte el alma a cada uno de nosotros? Primero, ¿qué es el alma? Es la parte interna, la parte inmaterial de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que se encarga y se debe de encargar de alimentar nuestra alma para que tengamos una paz interior? Dios. ¿Se fija? Dice que confortará mi alma. Algo muy importante para nosotros. Él nos cuidará, nos ayudará en la parte inmaterial y obviamente también en la parte material. Me guiará, dice, parte del versículo 3, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué significa la palabra, como decíamos en este sentido, guiarla? Me guiará, dice. ¿Qué significa eso? Pues lo conduce. ¿El Señor nos conduce en nuestra vida? Piénsalo por un instante. ¿O hay ciertas partes de su vida que el Señor todavía no guía, no conduce? Puede ser que sí, y a mí yo todo el día. Pero ¿qué hay? Hay ciertas partes, ciertos, podríamos decir, ciertas piezas, ciertos lugares, ciertos departamentos que hay en nuestra vida que a lo mejor el Señor todavía no guía. Quizás es tiempo hoy en día de poder decir, sí Señor, yo quiero que tú me guíes. No solamente en esta etapa, sino también en esta otra.
Y que no sea solamente el hijo o la hija, el creyente o el cristiano, ¿no es cierto?, seguidor de Cristo, solamente aquí en la iglesia, sino también sea afuera. Que afuera también puedan verlo, hay algo diferente en aquella oveja, ¿cierto? Hay algo que se destaca, sin siquiera que nosotros lo podamos decir. ¿Por qué razón? Porque Él nos guía absolutamente en todo. Hoy en día que hay tantas dificultades en nuestro diario vivir, hay tantas cosas que de una u otra manera el Señor nos debe guiar. Y debe guiarnos en nuestra parte interior, pero también en nuestra parte física. Porque hay tantas cosas que de una u otra manera que el Señor nos debe guiar en nuestras manos. El Señor nos debe guiar también en nuestros pies. El Señor nos debe guiar también en nuestros ojos. Para que lo que podamos mirar, ver o escuchar o estar cerca de algo, el Señor sea el que nos guíe. Hay tantas dificultades, hermanos, hoy en día de que el Señor debe guiar nuestras vidas. Existen tantas cosas que con un simple con el dedo, usted administra, ¿no es cierto?, un objeto, una tecnología en que hay un aviso que de una u otra manera usted lo va a reconocer. Cuando uno enciende el computador, hay un montón de iconos que aparecen, imágenes que usted lo hacen desviar inmediatamente de lo que usted está centrado. Y los ojos son los que se desvían, los oídos son los que no deben de escuchar ciertas cosas, no debemos de pensar ciertas cosas. ¿Se fija? Entonces, por lo tanto, Dios debe guiar nuestra vida inmaterial y también nuestra vida material, porque creo que es importante. Dice que me guiará por sendas de justicia. Él irá delante de mí, Él me guiará a seguir y a hacer su propia voluntad, no mi voluntad. Cuando nosotros decimos, Señor, guíame para hacer tu voluntad, es porque nos estamos entregando a que Él nos conduzca y nos guíe en todo momento. Pero debemos de hacerlo, debemos de esforzarnos y llevar a la práctica para que Dios nos pueda guiar. Debemos de entregarnos a Él. Señor, guía hoy día mi vida, guía mis pasos, guía mis pensamientos, guía mis ojos a ver y a mirar lo correcto, no lo incorrecto. Dice que había una secta que les llamaban, en el tiempo del Señor, le llamaban los cabezas ensangrentadas, porque ellos, para no mirar al prójimo, ¿qué es lo que hacían? Caminaban así, con la cabeza agacha, y como no caminaban mirándose adelante, se golpeaban. ¿Debemos de andar de esa manera? No, debemos de andar y decirle, Señor, yo puedo mirar y que mis ojos miren lo que es correcto, que mis pensamientos sean los correctos, que mis manos sepan lo que es correcto, y mi diario andar también, ¿cierto? Inclusive hay un corito de pequeños que dice, cuidadito, cuidadito con mis ojos lo que ven, ¿cierto? Entonces el Señor nos pide y nos insta que podamos llevarlo a la práctica. Dice que nos guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Algo más dice, por amor de su nombre. ¿Qué significa eso? Por amor de su nombre, la última parte del versículo 3. Me guiará, por senda de justicia, por amor de su nombre. Dice que no hay que tomar el nombre de... ¿Qué significa eso de no tomar el nombre de Jehová en vano? ¿Cuándo uno toma en vano el nombre del Señor? ¿Cómo? Cuando no miente, ¿qué más podría ser? Hermanos, ¿saben por qué razón estamos la enseñanza está propiciada de esta manera? Para que usted pueda ver que en su archivo está todo esto. Y es más, nosotros somos de una u otra manera obesos en el conocimiento de la palabra de Dios. Todos los días el Señor habla en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿lo llevamos a la práctica? ¿Lo hacemos parte de nosotros? ¿Se lo entregamos a las personas? ¿Les hacemos parte de que nosotros nos estamos alimentando de partos tiernos? ¿De que tenemos un pastor que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda en todo momento? ¿Sabes? Debemos de entregarnos. Hoy en día hay tanta necesidad. Pablo decía en aquel tiempo,
Los tiempos son difíciles. Pero ¿sabe? Yo creo que comparado con los tiempos que Pablo tenía, con los tiempos que nosotros estamos pasando, vean ustedes, ¿cuál es más difícil? Yo creo que los de ahora. ¿Y por qué razón serán los de ahora? ¿Por qué en este momento, en los tiempos difíciles, está viviéndolo usted, lo estoy viviendo yo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué razón? Piensen, ¿por qué razones estamos en este tiempo? ¿Está usted en este momento? ¿Está usted aquí en este momento? Dios le está hablando a través de su palabra, no es la persona que está delante. Le está haciendo pensar, le está haciendo cavilar en su pensamiento. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que el Señor le pide a usted en estos momentos? El Señor le pide que nosotros seamos la luz y la sal de este tiempo, que preservemos su palabra. Su palabra va a ser siempre preservada, pero que la podamos entregar a las personas hoy en día. Dios necesita que usted y yo seamos portavoces del Evangelio, que anunciemos esas buenas nuevas, porque las buenas nuevas son el anunciar el Evangelio. No necesita usted ir al instituto. Sí, puede hacerlo. No necesita hacer eso. Necesita entregar lo que el Señor hizo en su vida. Y si no, basta que usted lea lo que le sucedió al endemoniado de Gadara. ¿Qué es lo que el Señor le hizo? Lo sanó, lo salvó. Y él tan contento que dice, ahora Señor, yo me voy contigo. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? No, anda, devuélvete y cuéntale todo lo que yo hice contigo. ¿Sabe? Eso es anunciar el Evangelio. Y si no, ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando sostiene, ¿no es cierto?, la conversación con aquella mujer samaritana a mediodía. ¿Por qué razón el Señor tuvo que ir a mediodía a hablar con esa mujer samaritana, sabiendo que los de Samaria era un pueblo netamente pagano, que estaban separados de las cosas de Dios, con un propósito, hermano? La palabra de Dios está aquí, está escrita y está acá, atesorada, para que usted y yo la podamos llevar a la práctica, para que a través de la enseñanza que están ahí las podamos decir, así como hizo con el endemoniado de Gadara, como hizo con esta mujer samaritana y con muchos otros más. El Señor quiere que yo hable de lo que Él hizo en mi vida. Y sabe, eso es lo que Él quiere, que podamos ganar almas. El libro de Proverbios dice que el que gana almas es sabio, pero no sabio de conocimiento, sino sabio de sabiduría que viene de parte del Señor, como lo acabamos de leer al inicio de lo que estamos viendo. Por amor de su nombre, dice, nos muestra el más grande propósito, el amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Usted ama al Señor? ¿Y por qué lo ama? ¿Se ha puesto a pensar por qué ama al Señor usted? Él nos amó primero. ¿Y sabe de qué manera Él demostró su amor por usted y por mí? ¿Cómo? Muriendo por nosotros. Pues envió a su único hijo a morir por usted y por mí. Hubo un hombre que se hizo, ¿no es cierto?, podríamos decir, una personificación, una simbología de lo que iba a ocurrir con un hijo. ¿A quién le pidió un hijo? Está en el Antiguo Testamento. Hermano Jaime. Abraham. ¿Y qué le dijo el Señor a Abraham? Que caminara tras el monte donde él iba a decir y que sacrificara a su hijo, su único. ¿A quién? A su único hijo. ¿Y él lo iba a hacer? ¿Sí? Tenía fe. Exactamente. ¿Sabe? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros pongamos en práctica lo que aprendimos. Ahora la pregunta es, ¿usted entregaría a su propio hijo? Empezaría a pensar, rascarse la cabeza, moverse, inquietarse. Pero el Señor demostró su grande amor por usted y por mí, enviando su único hijo a salvarlo, a usted y a mí, a todos los demás. Usted y todos los que estamos acá hemos conocido y hemos aceptado al Señor, ¿cierto? Bueno. Sabemos que si nos sucede algo en este momento, ¿dónde nos vamos a ir? ¿Y qué hay con los que están afuera? ¿Y qué hay con los que están de su familia?
¿Qué hemos hecho por ellos? ¿Sabes? No es tiempo de cuestionar aquello, sino es enseñarles que a través de su palabra, ¿no es cierto?, el Señor puede obrar en su vida. Y demostrar y entregar el conocimiento de que Cristo el Señor puede salvar al mundo. Y si no, basta recordar lo que se ha denominado el corazón del Evangelio, el corazón de la Biblia. Un pasaje que deberíamos no solamente de aprenderlo o saberlo de memoria, sino llevarlo a la práctica. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Ahí está todo. El sacrificio, la provisión, el cuidado y dónde vamos a estar. Pero lo hemos apropiado nosotros. ¿Y qué hay de más con los que están fuera? Con los que todavía no conocen y tienen al Señor en su corazón. Hay miles de personas que se están muriendo. Me dio un poco de pena poder escuchar a un periodista que habló acerca de unos bebés que murieron por víctimas de una leche, ¿no es cierto?, artificial para poder alimentar. Y saben, no se dirigió a los bebés como seres humanos, digo, un neonato. Y yo dije, ¿qué es lo que es un neonato? Yo sabía, pero ¿por qué lo dicen así? ¿Saben por qué algunos no consideran que ese niño es un niño, sino es algo que está ahí? Y sabe, todo eso, ese pensamiento está ahora en lo presente. Y hablan acerca del tema de que ¿cuándo es realmente una persona? Si es al mes, al día, al año, ¿cuándo es? Pero la palabra del Señor dice, en uno de los salmos dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Y qué es lo que dice el embrión? Es la parte más pequeñita de cuando uno se está formando, ¿no es cierto?, en el vientre de la madre. ¿Te fijan cómo la cultura, el conocimiento del hombre de una u otra manera hace que nosotros podamos pensar que eso es lo correcto? Pero no es así. Nosotros tenemos que hablar para que la gente pueda entender de que el Señor nos debe ayudar en eso, porque eso es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Luego viene lo que dice el versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombras de muerte. ¿Qué es lo que de una u otra manera, ¿no es cierto?, nos quiere dar a conocer a través de esta frase? ¿Qué significa aunque ande en valle de sombra de muerte? La respuesta está después, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que es andar en valle de sombra de muerte? ¿Cómo? Andar en el mundo. ¿Qué más puede ser? Oscuridad. ¿Qué más puede ser? Problemas. ¿Qué más puede ser? Eso y mucho más. Pero ¿qué dice la parte después del mismo versículo? No temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Por lo que ya hemos estado aprendiendo. Porque nos cuida, Él nos protege, aún en momentos más tristes y penosos. Él siempre va a estar ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, en pruebas, situaciones, conflictos, necesidades, todo tipo de cosas, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque Él andará contigo. Porque dice, porque tú estarás conmigo, ¿cierto? ¿Se fijan cómo el sentido de pertenencia debe estar latente en nuestra vida en todo momento? ¿Que vamos a pasar dificultades? Sí, hablamos con la hermana cierta al respecto. ¿Por qué pasamos por pruebas? ¿Por qué pasamos por situaciones complicadas? ¿Porque el Señor no nos quiere? ¿Por qué será? ¿Por qué pasamos dificultades si somos hijos del Señor? Estoy especulando, se fija el mensaje que le estoy dando. ¿Por qué no estamos con el Señor? ¿Sabe? Algunas veces le decimos, si usted acepta y reconoce al Señor como su Salvador, su vida va a cambiar y de ahora en adelante
a usted le va a ir mejor. Pero ¿sabe? No es así. Y no es que esté mirando en forma mezquina, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos con dificultades, con necesidades, el Señor nos tiene más cerca. Pero cuando estamos pasándonos una vida complicada, ¿no es cierto? Hay algo que dice, no, si el Señor no me quiere, si el Señor de alguna manera, pero sabe, dice que no es así. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar en ese momento. Hay un hermoso poema que habla acerca de las huellas. ¿Lo ha leído usted alguna vez? ¿Alguien me lo puede comentar de qué es lo que son las huellas? ¿Qué es lo que es esa poesía, o ese poema de las huellas? ¿No es cierto? Ese poema me lo regalaron a mí grande. ¿Cierto? Y me da a entender de que por más que uno sienta que está solo en esta vida, que los problemas ya no son muchos, y la última parte nos da a entender de que uno a veces se siente solo por aquellas dos huellas que ve. Lo más que nos da a entender que aquellas dos huellas que uno ve son las huellas de él, el cual nos lleva a nosotros brazos. Claro, exacto. Esa es la conclusión del poema. Cuando el hombre mira y dice, pero Señor, cuando yo estoy en dificultades, cuando yo estoy pasando penuria, cuando estoy pasando necesidades, miro y veo que solamente hay dos huellas. ¿Dónde estás tú en estos momentos? Le dice, ¿no es cierto? Y a lo que el Señor le responde, pero ¿tú sabes de quién son esas huellas? Esas huellas son mías. Y yo te llevo cargando. ¿Sabes? Como dice Mateo 11:28. Venid a mí, dice el Señor. ¿Cierto? Y eso es lo que debemos de considerar. Él nos cuida en todo momento y nos ayuda. ¿Por qué? Porque Él va a estar conmigo y con ustedes y con todos nosotros en todo momento. Nombra o considera dos elementos que tiene el pastor. Dice, tu vara y tu callado. Lo hemos visto alguna vez. Hay un comentarista que habla acerca de esto de la vara y el callado, ¿no es cierto? Mire, dice el callado, la vara, perdón, es un garrote, es mucho más pesado, porque ese es un arma de protección que tenía el pastor para atemorizar a los animales, ¿no es cierto?, salvajes o alguna dificultad, y de esa manera él protegía y cuidaba de las ovejas. Pero el callado es una vara, ¿no es cierto?, que lleva una vueltita que es parecida, ¿no es cierto?, a un bastón, y que de esa manera, si la oveja se había caído a algún lugar o había alguna necesidad, con la parte, ¿no es cierto?, que estaba curva, lo podía tomar y fácilmente podía arrastrar la oveja y de esa manera podía protegerla. ¿Se fijan? Dos elementos que el Señor también, nosotros no tenemos, el Señor no tiene que andar con vara y con garrote, ¿no es cierto?, para cuidarnos, pero Él nos da distintos elementos que nosotros podemos apropiarnos. ¿Y dónde están? Están en la palabra de Dios escrito, ¿no es cierto? Efesios, el capítulo 6, ¿no es cierto?, menciona todo eso. ¿Qué es lo que tenemos nosotros y que debemos de colocarnos y debemos de apropiarnos de ella? Es la armadura de Dios. Y ahí nombra todos los elementos que conforman, ¿no es cierto?, o visten a un guerrero o una guerrera, ¿cierto? Pero lo importante dice que debemos de llevar siempre en nuestra mano, ¿qué cosa es? La espada. Y la espada es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces creo que es importante. La protección que acá estamos hablando dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aliento significa que Él nos va a estar animando, predisponiendo para que nosotros podamos de esa manera ser parte importante en estas necesidades. Tu vara y tu callado. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa eso de adereza mesa delante de mí
en presencia de mis angustiadores? Leí un comentario que de la palabra mesa en realidad no estaba solamente haciendo parte del elemento que hay en todas las casas de mesa. ¿Sabe a qué es lo que se refiere también la traducción de la palabra mesa? Habla de mesetas, habla de un lugar plano. Y por eso habla y menciona de un, ¿no es cierto?, de algo que se extiende en ese lugar. Dice, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Habla de un lugar propicio para la alimentación también de las ovejas y obviamente también en nosotros. Entonces habla de provisión, pero también habla de cuidado. Dice, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué razón? Porque volvemos a insistir, el pastor siempre va a estar cuidándonos y nos va a estar ayudando en ese momento, ¿cierto? Unges mi cabeza con aceite. ¿A quién se le ungía la cabeza con aceite? Está en la palabra del Señor también. Y David, Claro, en este caso era un principio de autoridad, ¿no es cierto? Y saben, nosotros debemos de considerar eso. ¿Usted es una autoridad en su hogar? ¿Usted es una autoridad en su familia? ¿Sabe? Debemos de pensar en ese sentido que sí. El Señor nos dejó de autoridad. Si somos padres, nos dio una responsabilidad. ¿Cuál es? La de poder guiar. Si usted es un joven que se ha casado, también le dio una responsabilidad. Ahora, ¿cuál es la autoridad que le dio y la responsabilidad que le dio para su nueva etapa de vida en su matrimonio? De que usted pueda y debe y tiene que ser líder. El Señor lo ungió para esa manera. Ungió así, entre comillas, para que no tengamos alguna dificultad, ¿cierto? Pero de esa manera el Señor nos ayuda. Debemos de pensar que el Señor nos unge en nuestra cabeza, ¿cierto? Con un principio de autoridad o con un principio también de consagración. Por lo que decía, ¿no es cierto? Consagraron a alguien importante para ser el ungido de Dios. ¿Sabe? En estos momentos usted también debe considerarse en ese sentido. Algo importante. El Señor la consagró a usted para que usted pudiera hablar de su palabra. El Señor a usted también lo consagró para que usted pueda ser parte importante en el ministerio de hablar de la palabra del Señor. Tal vez a lo mejor no delante, pero sí en su hogar, en su trabajo, en sus estudios. Es decir, en todos lados usted debe pensar de que el Señor lo ungió para hablar de su palabra. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos diferentes a los del mundo. ¿Por qué somos diferentes a los del mundo? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Tenemos que pensar que tenemos un principio de autoridad. Dios nos consagró de esa manera para que seamos diferentes y que actuemos de forma diferente y que la gente nos vea que somos diferentes. Pero tiene que pensar en eso. Debe decir, sí, yo debo hacerlo, sí, yo debo ser como el Señor quiere. El Señor nos consagró para su vida, para que podamos servirle a Él, no en un momento, sino siempre. Estamos consagrados, estamos apartados para Él, para servirle a Él, para ser parte importante en este ministerio. El ministerio, que hay un ministerio en la iglesia del Señor, que es el ministerio de la reconciliación. El Señor a usted lo tiene para que usted pueda reconciliar al que todavía no conoce de Cristo. Usted puede hacer el nexo en el cual esa persona pueda conocer a Cristo. Le pregunto ahora, ¿hace cuánto tiempo usted habló del Señor y usted guió a alguien a los pies del Señor? Es decir, le habló del Evangelio, le habló de la buena nueva. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Ayer? ¿Pasado? ¿Usted tiene algún hijo o hija del Señor que usted llevó a los pies de Cristo? ¿Sabe? Tiene que pensar eso. Es decir, ¿cuánto tiempo hace que yo no hablo de alguien,
del Señor para que esa persona pueda conocer a Cristo, haya conocido a Cristo como su Salvador. Tenemos que pensar eso, porque creo que es importante. Si hay un principio, ¿no es cierto?, que podríamos decir de la suma o de la multiplicación, si usted habla a uno durante este año, a fin de año ya no vamos a ser 65, vamos a ser 66. Pero si son 10 los que hablaron a alguien, ya no van a ser 66, sino van a ser 76. Y así es el principio, ¿no es cierto?, que de la multiplicación. ¿O es tan difícil? Si no, vaya al libro de Hechos, ¿no es cierto?, los primeros capítulos, ¿cuánto del discurso de Pedro, ¿no es cierto?, y de todos los demás, ¿cuántos conocieron del Señor en ese momento? A lo mejor era más fácil hacerlo. Pero, ¿sabe? Ellos no tenían todo lo que nosotros tenemos. ¿Sabe qué es lo que tenemos ahora hoy en día? La Biblia completa. Y tenemos también la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Cierto? Él nos enseña, nos exhorta, nos reprende, nos guía, nos ayuda en todo momento. Y creo que eso es lo que el Señor quiere y desea de cada uno. Que seamos un instrumento en las manos de Él. Dice, mi copa está rebosando. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa la palabra que rebosa? Se derrama, ¿no es cierto? Uno dice se rebalsa, ¿no es cierto? Pero en realidad se rebasa, ¿sí? Se sale de los límites, ¿cierto? ¿Sabe? Eso debe ser. Dice mi copa está rebosando. Puede ser que la provisión del Señor es tal que se derrama. Y eso es lo que el Señor vino a decir. Yo les vengo a dar vida y vida en abundancia. Pero ¿sabe? Algunas veces nosotros vivimos de forma tan mezquina porque no reconocemos que tenemos a Jehová Jireh, es decir, el Dios de la provisión diariamente. Basta si no abrir el mueble de cocina que uno tiene y abajo está la provisión del Señor. Dice, y de la forma en que Él lo hace, nos provee de un trabajo, nos provee de esto y todo, y siempre vamos a tener la provisión de Él. Dice que Él no va a dejar nunca un hijo suyo que pase por, lo voy a parafrasear, ¿no es cierto?, que pase por necesidades. El Señor siempre nos va a estar ayudando. Jehová proveerá, ¿no es cierto? Jehová Jireh, ¿no es cierto? Creo que es importante. Pero el tema es que no debemos de pensar de que dice mi copa está rebosando, que es una poquita cosa, sino es abundante, es decir, se sale de los márgenes, como el Señor siempre nos ha dado, una vida y una vida en abundancia. ¿Ya? Dice, ciertamente, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué significa que le van a seguir a usted el bien y la misericordia? Mire, vaya al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Por favor. Nos vamos a salir un momento del Salmo 23. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 28, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? Versículo, no lo vamos a leer completo, pero dice, cuando tenemos alguna dificultad, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Versículo 37. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice, ¿no es cierto?, el escritor,
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leímos algunas partes, ¿no es cierto? Extrapolamos algunas cosas para considerar algo que creo que es importante, hermanos y hermanas. El de apropiarnos de lo que el Señor quiere. Dice, la misericordia de Dios es muy importante en nuestra vida. Otro pasaje que está ahí mismo en el libro de Romanos, pero en el capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Romanos 5, 8. ¿No? A ver, de nuevo otra vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Exacto. ¿Sabe? Son algunos versículos que están dentro de algo que usted y yo teníamos que saber. ¿Cuáles son? Relacionados con el evangelismo, con el hablar de las cosas del Señor. Hay como 5 o 6 versículos que usted tiene que sabérselos de memoria para poder llevar, ¿no es cierto? ¿A quién? Aquel que está conociendo del Señor. Apropiarse, él debe apropiarse de todo lo que, de todas las bendiciones, ¿cierto? Y promesas que el Señor tiene, que son miles de promesas y bendiciones que están en la palabra del Señor. Nosotros ahora nos estamos apropiando de algunas de ellas, pero son miles de promesas que están ahí, y una de estas es la que acabamos de escuchar, ¿no es cierto?, de la parte del hermano. Romanos 5:8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo el Señor murió por nosotros. Dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y sabe? El amor de Dios no es en el un poquito. Dice que es ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos va a poder separar ¿de quién? Del amor de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios es inmenso. Imagínense, dice que el libro de los Salmos dice que Él puede tener en su mano, ¿qué cosa? Las aguas, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo tan grande que nosotros no puedo dimensionar cómo es de grande, ¿no es cierto? Grande, siempre comillas, el Señor con nosotros. Él nos provee absolutamente de todo, Él nos cuida, Él nos protege, nos da todo y también nos da su amor. Él nos amó a nosotros primero, nosotros le amamos después a Él. ¿Y de qué forma Él demostró su amor? Lo que dijimos anteriormente, entregando su propio Hijo. Pero creo que es importante, hermana, que usted pueda, de lo que usted ha ido aprendiendo, entregarse a los demás. No sea, o no seamos mezquinos con el amor del Señor y entreguémoselos a otros. Porque dice que el amor del Señor no es solamente para mí ni para usted, sino es para ¿quién? Para todo el mundo. Porque el Señor no vino a morir solamente por usted. Vino a morir ¿por quién? Por todos nosotros. Vino a morir por parte de su familia, por parte de mi familia, que todavía no conocen al Señor. Y sabe, eso es lo que tenemos que tener. Hay una responsabilidad que el Señor nos dio. La responsabilidad de hablar del Evangelio ¿a quién? A todas las personas. Como yo dije anteriormente, cuando yo conocí al Señor, hace muchos años atrás, para que no reconocieran que nosotros estábamos yendo a la iglesia, andábamos con una Biblia, que la Biblia calzaba justo en el bolsillo de la chaqueta mía. Sí, cuando yo llegaba a ver a mi mamá o a alguna de mi familia, me sacaba la chaqueta y como dicen los jóvenes, pasaban, ¿cierto? Total, ¿dónde viniste? Hoy yo venía arreglado, sí, es que como vengo para la casa. Pasaba desapercibido, pero no fue por mucho tiempo. Después ya no fue una más grande. Al final me dije, oye, ese libro, ¿de dónde lo sacaste? Hasta que al final tuve que decir, ¿sabes? No, lo que pasa es que nosotros... ¿Y tú? Me decían, ¿quién te conociera antes? Me decían. Pero ¿sabes? Eso es lo que el Señor quiere. Conocieron a esa mujer samaritana como era antes y después la familia dice, ¿y ella está hablando de esto? ¿Sabes? Exactamente. Eso es lo que el Señor quiere.
que los demás vean que en usted hay un cambio. Y ese cambio está siendo operado por la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso habla de un principio de seguridad, de confort, de cuidado y de ayuda. Evangelio de Juan, capítulo 14. Ahí habla de algo que el Señor está haciendo por usted y por mí. ¿Qué está haciendo el Señor mientras está a la dieta de Dios Padre? También está haciendo un trabajo. Dice, versículo 2 de Juan capítulo 14, ¿en la casa de quién? De mi Padre. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para vosotros. ¿Sabe? El Señor está preparando un lugar para usted ya. Pero no solamente para usted, sino también para muchos que todavía no conocen del Señor. Y ahí usted entra, ahí entro yo a trabajar en esa área. El Señor está preparando todo. El Señor vino a morir por todo el mundo. No sabemos quién se va a ir con Él o quién no. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor se va a encargar, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, de que esa persona conozca a Cristo como su Salvador. Pero usted tiene que hablar al Señor. Hay gente que hoy en día se está muriendo de hambre, está muriendo de hambre espiritual, no solamente hambre física. Hay gente que está inmersa en montones de situaciones, supersticiones, leyendas. A mí me complicó el ver una serie que yo vi como 3 o 4 veces de una niña que se fue a Haití y vio toda la situación. Y se practica el tema de vudú y todo aquello. Pero ¿sabe? Chile no está ajeno a eso. ¿Sabe dónde están todo ese tipo de supersticiones y leyendas? No solamente en Chiloé, sino en muchos lugares más de nuestro propio país, que todavía están ahí, están inmersos, están escondidos y están esperando que usted y yo le hablemos del Señor. Eso es lo que debemos de considerar. Dice, por largos días. ¿Qué significa el de que sea por largos días? Y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. ¿Qué significa largos días? Va a ser siempre por la eternidad. No por un tiempo. El Señor nos va a llevar y vamos a estar por siempre con Él. Por la eternidad. Vamos a estar con Él. Y vuelvo a reiterar, pero ¿y aquellos que no van a estar con Él? También por la eternidad van a estar en otro lugar. Y ahí es donde usted debe pensar, yo no quiero que estén en ese lugar. ¿No es cierto? Hay un pasaje que dice, quiero que me dé tiempo, Señor, para ir y predicar el Evangelio a mis hermanos y a todos aquellos que están pasando por esa situación. ¿Cierto? Lo dice la palabra del Señor, ¿cierto? Dame tiempo para hacer eso. ¿Sabe? El Señor le da tiempo, dice que el Señor retarda su promesa para que muchos puedan reconocer un día y volver al camino del Señor. Puedan conocer al Señor. Y nosotros podamos entregarle las herramientas para que conozcan el Señor, para que conozcan el camino. Porque usted sabe que hay un camino para llegar a Dios. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino? Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice el Señor, yo soy Él, yo soy la. ¿Y qué más dice? ¿Sabe? Ni las buenas obras, ni el comportarse bien, ni las religiones, ni nada, lo acercan al Señor. Solamente el reconocerlo a Él como su Salvador. Hasta el propio pueblo de Israel, cuando el Señor, por cierto, su propio primo, Juan el Bautista, lo vio caminar, le dice,
he aquí el Cordero. ¿Y por qué le hablo del Cordero? A propósito de ovejas. Porque sabe, hasta hoy en día el pueblo de Israel está esperando el Mesías. Todavía está esperando al Señor que aparezca, que nazca aquí. Pero el Señor ya vino. Y Él va a venir ya, no una por primera vez, sino va a venir por segunda vez. Y ellos todavía están en eso. Tuvieron un privilegio. ¿Cuál fue ese privilegio al pueblo de Israel? De que en medio, ¿no es cierto?, de ellos naciera ¿quién? El Salvador, el Rey de Reyes. Y no fue anunciado en ese momento, sino el propio profeta Isaías lo anunció como 800 años antes. El libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido y da todos, ¿no es cierto?, los privilegios, los nombres y los principios de autoridad que el Señor iba a tener. Y ellos lo conocían y ellos sabían, pero ellos no lo reconocían. Por lo que está el epitafio, ¿no es cierto?, por así decirlo, de lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: a los suyos Él vino, ¿y qué hicieron ellos? Ellos no lo recibieron, no lo reconocieron. Así que creo que también es importante que usted lo pueda pensar. Ahora, hemos aprendido en forma, vuelvo a reiterar, un tanto simple a lo mejor, pero más que nada pensando en que usted también da a conocer qué es lo que ha ido aprendiendo de la palabra del Señor y específicamente del Salmo 23. Ahora, ¿qué puede decir? ¿Se aprendió el Salmo de memoria? ¿O ahora usted quiere conocer al pastor de este Salmo? ¿Qué significa conocer al pastor de este Salmo? Significa entregarse y confiar en el Señor. Que el Señor lo guíe, que el Señor lo apaciente, que el Señor lo proteja, que el Señor lo unja. Todo está ahí para que usted sea la oveja. El pastor está ahí. En el Evangelio de Juan hay varios. Dice que Él es la puerta, que Él es el que le cuida, el que le ayuda, el que le protege, el que hace muchas cosas. Pero si usted no se entrega en las manos del Señor y no le deja que Él le ayude, creo que va a ser complicado para Él. Por lo tanto, creo que debe y tiene que haber un principio en que usted pueda decir: sí, Señor, yo ahora lo entiendo y yo ahora veo que el de aprender, ¿cierto? Estamos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Para que podamos conocer algunas cosas pertinentes a lo que es el pastor. Jesús, el buen pastor, uno de los ministerios que el Señor hace, ¿no es cierto? Dice, versículo 1: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Se fija? El Señor conoce de usted, inclusive hasta sabe su nombre, sabe todo, ¿no es cierto? Y cuando las ha sacado fuera, todo va delante de ella, las ovejas las siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. ¿Usted conoce la voz del Señor? ¿Cuál es la voz del Señor? ¿De qué forma el Señor le habla a usted? ¿Cierto? Así dice mi hermana. Y es así. Esto es lo que el Señor, por medio de esto el Señor nos habla. Dice, otra más. Versículo 7, al final dice: yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y podríamos agregar más,
al pastor de nuestras vidas. Ahora, lo que el Señor quiere que usted y yo digamos, sí Señor, yo quiero ser una oveja tuya. Quiero que tú me ayudes, que tú me alimentes, que tú seas el pastor de mi vida y no solamente me guíes, sino también me proteges y me ayudas en todo. Pero es necesario reconocerle a Él. Si el Señor de esa manera obra en su vida, creo que es importante por lo que acabamos de aprender. Así que le voy a pedir, hermanos y hermanas, que por un instante usted pueda cerrar sus ojitos y pueda pensar y pueda llevarse esta palabra del Señor a su vida, la pueda pensar. Y sabe, si usted la lee, van a haber nuevas bendiciones, nuevas promesas que el Señor tiene, porque el Señor habla a la vida de cada uno en lo que es el estricto rigor de ser un Dios personal, no es un Dios colectivo. El Señor no murió por todos los demás, sino primeramente murió por mí y murió por usted, y debemos de aprender a apropiarnos de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ante Dios, Señor Padre Santo Celestial, hemos leído, Señor, de tu palabra.